Hola, ¿cómo están? El acceso cada vez más temprano de los niños a Internet está causando verdaderos estragos. Estragos que lamentablemente demasiados papás no están siendo capaces de ver. En demasiadas familias tiene mucho más peso el tener los hijos aislados, cableados, para que no nos molesten, que el hecho de pensar realmente en lo que es bueno y en lo que no lo es para ellos. Muchas veces en los últimos tiempos vengo planteando que de cada determinada cantidad de acciones o de actitudes que tenemos como papás, como adultos, para con nuestros hijos, un porcentaje muy grande es pensando en nosotros, en nuestro propio bienestar, en nuestra propia comodidad, en lo que a nosotros nos conviene, por sobre ellos. Esto, que viene siendo ya casi una especie de fenómeno de niños cada vez más chicos, manipulando celulares, manipulando tablets, viene dejando ahora a la luz una especie de nuevo fenómeno que en lo personal estoy viendo cada vez con más frecuencia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cada vez más niños, no pasa con los adolescentes, o por lo menos no a este nivel al que me voy a referir, pero sí con niños, el hecho de que consideran que la vida real es la vida virtual. ¿Se entiende? Consideran que la vida real es la vida virtual. Es decir, que todo esto que consumen Internet mediante es la realidad, por sobre la realidad real de todos y cada uno de ellos en lo personal. A determinada edad o hasta determinada edad, los niños no distinguen fantasía de realidad, no distinguen ficción de realidad, no distinguen si es verdad o si es mentira aquello a lo que están accediendo, esto que están viendo, esto que están escuchando. Por eso digo que no es así en los adolescentes, porque de alguna manera al llegar a la adolescencia hay ciertas características de la niñez, de la primera infancia, que ya dejaron de ser tales para dar lugar a otras, pero un adolescente distingue lo que es fantasía de realidad, lo que es ficción de realidad, lo que es verdad y lo que es mentira. Pero como los niños son cada vez más pequeños a la hora de acceder al mundo que les presenta Internet a través de plataformas como YouTube, en el acceso absolutamente desmedido y descontrolado a cualquier tipo de videos, sino también a redes sociales. Porque o usan las redes sociales de los padres o de los hermanos mayores, bueno, de los hermanos mayores es más raro, pero de los padres, o abren
cuentas, teniendo 8, 9 años cuando no se debe, pero las abren porque ponen una edad que no es la real. Entonces ya ingresan a un mundo al que no deberían ingresar por haber mentido para poder acceder. Es como aquel que intenta ir a ver una película prohibida para menores de 16 años o acceder a alguna fiesta o algún lugar en el que es un requisito tener determinado tipo de edad y truchan el documento o entran colándose, zafando. Pero en el acceso a lo virtual esto es muchísimo más sencillo, porque ingresan simplemente haciendo clic. No necesitan vestirse, trasladarse a algún lugar, intentar manipular como para que los dejen ingresar. En casa, con un simple clic o doble clic, acceden a lo que es más, ninguno de nosotros puede imaginar siquiera a todo que ellos pueden acceder. Cuando están contando con absoluta inocencia que el ratón Pérez les dejó 100 pesos abajo de la almohada porque se les cayó un diente, o con total inocencia cuentan que están haciendo la cartita para Papá Noel porque en cualquier momento es Navidad, con esa misma inocencia, con esa inmadurez desde lo afectivo, emocional, con niveles de pensamiento que no les permiten cierto discernimiento, que no les permite darse cuenta de ciertas cuestiones, ingresan sin filtro, así. Entonces, algo que está sucediendo hoy y que es lo que les decía que estoy viendo cada vez con más frecuencia, es esto de, como creen que el mundo virtual es real, posicionarse en un descontento total y absoluto ante la propia realidad, ante la propia familia. Y se vienen generando situaciones problemáticas muy preocupantes en niños que de alguna manera reniegan de su familia porque no es la familia del video, porque no es la familia de la película que están viendo, porque no es la familia de la serie, que ya se vieron 3 temporadas, entonces, y en esa serie hay personas reales. No es un dibujito animado, es una serie con personas de verdad. Por lo tanto, eso que están mostrando en esta pantallita que ellos tienen en la mano es verdad, es real. Entonces, la casa en la que viven es una porquería, porque no es la mansión de... El auto que tienen es una porquería, porque no es la Ferrari con la que a fulanito lo llevan del club a la escuela, ida y vuelta. Porque resulta que no chasquean los dedos y reciben dinero de vaya a saberse dónde, en su casa. Porque resulta que la mamá o el papá están permanentemente con los ceños fruncidos y hablando de que no les alcanza el dinero para nada, y sin embargo, en el celular regalan plata simplemente por mirar videos. En el video prometen determinado tipo de premios o de cuestiones a cambio de
cosa que no hacen mi mamá ni mi papá. Entonces la ropa que me compran es una porquería, porque no es esa que hay ahí. No me gusta la forma en que hablan en mi casa, porque en realidad escucho hablar más a la youtuber que sigo que a mi propia mamá. Entonces voy adquiriendo el lenguaje, el vocabulario, la forma de expresarse de esa persona que, por lo que viene siendo demasiado común, ni siquiera es argentina, por lo tanto no habla como hablo yo o hablaba yo hasta que entré a este mundo virtual, y tampoco habla como hablan mi mamá y mi papá. Y así podría seguir dando muchos ejemplos. Está habiendo niños que reniegan de su propia realidad porque no es la realidad virtual que toman como real y que están absorbiendo a través de las pantallas. De alguna manera, los papás no solo vienen perdiendo autoridad, vienen perdiendo el ser modelos conductuales, ejemplos a seguir, sino que se están transformando en razones per se de descontento y protesta. Porque resulta que en mi casa mi mamá quiere que yo coma arvejas. Sin embargo, en el video, en la película, en el dibujito, comen guisantes. Entonces las arvejas o las lentejas que me están queriendo hacer comer en mi casa son una porquería, porque no son guisantes. Porque resulta que mi mamá me habla de que me va a hacer una torta de cumpleaños y yo en realidad quiero un pastel. Porque mi papá me dice que mi hermano es chico, cuando en realidad mi hermano no es chico, mi hermano es chiquitico. Entonces, la propia familia está transformándose en un grupo de desconocidos que cubren las necesidades básicas y más encima, desde la mirada de este hijo descontento, ni siquiera ese cubrir las necesidades básicas los conforma. Porque resulta que no les gusta la comida que les dan de comer, no les gusta la casa en que viven, no les gusta la ropa que les compran, el calzado que les compran, el vehículo en el que se manejan, no les gusta porque no son los que les están mostrando en los videos, en los dibujitos, en las películas. Entonces, hoy, un niño ni siquiera es capaz de dimensionar que vivimos en la República Argentina con una realidad socioeconómica determinada que no es la misma que viven estos youtubers, estos personajes que arman canales, tienen canales en YouTube, por ejemplo, y que viven en España, que viven en México, que viven en Estados Unidos.
Yo pregunto, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se detiene a observar esta realidad, a escuchar a los chicos, a verlos actuar? ¿Qué hacen cada uno de ustedes cuando escucha a su hijo, cuando escucha a su hija hablar en lenguaje neutro, hablar de una forma que no es la propia del espacio geográfico ni de la sociedad a la que pertenece? No forma parte del espacio geográfico que habita, no forma parte de la realidad real en la que está inmersa. ¿Hasta cuándo va a pesar más el que nos dejen tranquilos por sobre el hecho de tomar las riendas de la crianza y de la educación de nuestros propios hijos y no dejarla librada al azar de lo que cada uno de ellos consuma internet mediante? Si no abrimos los ojos, si no despertamos, si no empezamos hasta a arrugar el ceño frente a esto que en un primer momento me puede parecer gracioso, porque mira cómo habla el nene. Oye, chiquitico, de pronto tengo un hijo mexicano, de pronto tengo un hijo español. Y esto me resulta gracioso. Ay, es súper divertido cómo habla. Es súper divertido que de pronto a la nena se le llenó la cabeza de pajaritos. Y yo sigo alimentando esto porque ni siquiera me tomo el tiempo de dosificar el tiempo de acceso a internet. A ver, sentémonos juntos. ¿Qué es lo que vos mirás? ¿Qué te atrae de esto? ¿Para qué te sirve? ¿Qué aprendés de esto? ¿Qué tiene que ver esto que está pasando en otro país? Una persona que habla como no vas a encontrar a un adulto. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día está como normalizado el que hablen en lenguaje neutro. Así como está normalizado que manipulen un celular desde antes de dejar la mamadera. Y se vienen dando situaciones y vienen sucediendo consecuencias lógicas que caen de maduro de todo esto que estamos haciendo, y sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Hay papás que yo no puedo hablar de ingenuidad e inocencia en una persona adulta, plantean, ¿y qué tiene de malo que el nene esté con el celu mirando videitos? Tiene 2 años y medio, tiene 3. ¿Qué tal si en vez de cambiás esto por algo que sea nutricio, que contribuya a educarlo? Claro, lo que pasa es que para eso vos te tenés que poner con él. Vos te tenés que sentar a la par. Vos te tenés que tirar de panza en la alfombra del comedor a armar un rompecabezas. Vos, que acabás de llegar súper cansado de todo el día de trabajo y que tuviste todos los problemas habidos y por haber, cuando llegás a tu casa, sos un papá, sos una mamá. Porque si no resulta que en el momento en que se nos ocurrió la brillantísima idea
de ponerles un celular en la mano, cedimos la educación, que encima es mala educación, de nuestros hijos a Internet, a los youtubers, a los creadores de películas. Esas son las personas que hoy están educando a nuestros hijos. Entonces, insisto, si no abrimos los ojos, despertamos, nos damos cuenta y empezamos a hacer por dar un viraje a esto, es indiscutible cual fórmula matemática que los vamos a ir perdiendo. Y los vamos a ir perdiendo cada vez más temprano.